Está día fabuloso, ¿eh? Sí, tremendo, para bañarse. ¿Quieres abrir tú para...? Sí, empezamos hoy... Bueno, digo que empezamos hoy las jornadas del curso 2006-2007, como siempre y como es costumbre últimamente, a cargo de Gerardo Turiel, que nos va a ilustrar sobre las últimas novedades legislativas, y teniendo en cuenta además que es un lujo por doble razón. Primero, por ser el quien es y como lo hace, lo bien que lo hace todas las veces, y en segundo lugar porque resulta que, como sabéis, pues está metido de hocicos en esto de la operación People, que quieren algunos que sea un antecedente o precedente de lo del 11M, porque en todas las cosas, como sabéis, es el abogado de Trasorras. Ya sabéis que, aparte de los que estamos aquí presentes, espero que haya compañeros que nos estén escuchando y viendo por internet en directo, los cuales podrán contactar con nosotros y con el ponente por medio del correo electrónico jornadas@mijaresabogados.es. Gerardo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es una delicia volver a estar aquí en el seminario. ¿Verdad que sí? Ya se echaba de menos, ¿no? Claro, ya se echaba de menos, entre otras cosas porque, primero, a mí me parece que la función nuestra de abogados, el hablar de derecho, siempre es una cosa reconfortante y divertida. Es decir, a mí me divierte hablar de derecho, lo paso bien hablando de derecho, y eso es lo que venimos aquí, a hablar de derecho. Encima, además, si se aprende algo, mejor que mejor, y aquí se aprende mucho. Yo siempre digo que en estas conferencias, fundamentalmente por los ponentes, yo no, porque yo me limito a ser casi el índice de las ponencias. Pero alguna vez que el homoclasta. Sí, el homoclasta. Sí, es verdad, sí. Bien. Y eso es lo que me gusta, y por eso estoy encantado de venir. Estaba echando de menos a ver cuándo empezamos, que hay que venir a hablar de estas cosas. Bueno, pero entonces voy a cumplir esa función que ya llevo cumpliendo hace algún tiempo, que es ponernos un poco al día. Que es una cosa que siempre, cuando recordaréis, cuando terminamos la universidad, nos lo dice el profesor, nos lo dice los maestros, los primeros maestros que tenemos en el despacho, hay que estar al día. Yo les decía, hay que estar al día. Pero hay que estar al día, evidentemente. Comentaba yo que ayer, no más lejos de ayer o antes de ayer. Anteayer fue la tuya. Anteayer dio una conferencia Enrique Valdés, magnífica conferencia de exposición de la nueva ley de arrendamientos rústicos, y fuimos unos cuantos abogados. Por cierto, me sorprendió porque fuimos pocos. Y es tremendo que el colegio organice una cosa. No, es la academia. Bueno, pero el colegio es lo también, mismo. ¿no? El colegio, la academia, somos todos. No sé si la academia es el colegio y el colegio es la academia. Son distintos nombres, pero con los mismos collares. Bueno, correcto, perfecto. Y entonces me sorprendió, lo estaba comentando hace un momento, va Enrique, que es el que más sabe, no digo en España, de arrendamientos rústicos, no hay ninguna duda. Estando en mi despacho nos llamaban del ministerio para consultar una reforma, ¿te acuerdas? Bueno, bien. Hablar de arrendamientos rústicos. Iban unos abogados interesados en los arrendamientos rústicos. Yo llevaba la ley, la misma que traigo aquí, la misma, exacto, lo llevaba doblada, en un trocito había estado doblada, y los compañeros me decían, ¿dónde salió? ¿De cuándo es? ¿Cómo se puede venir a una guerra sin tener la ley? Una ley que salió además el 20 de noviembre del 2005. Es decir, nunca estamos al día. Este es el problema. Nos hacemos firmes propósitos de estar al día y no estamos. Bueno, seguramente no estamos al día porque lamentablemente suceden dos cosas. Ocurren dos circunstancias. Primero, el Estado nos atiborra de legislación y de normativa. La diarrea legislativa. Y entonces, claro, uno no puede estar al día, no puede leer todo. Yo siempre digo, recuerdo que cuando yo empecé, año 1956, me suscribí al Aranzadi. Y allí lo tengo, es el primer tomo que tengo en una estantería. Yo sigo teniendo papeles porque yo ahí en esas pantallas no soy capaz de leer. A mí me gusta leer el librín y tengo todos los libritos. Y yo tengo allí un libro que pone Aranzadi, legislación, 1956. Y tengo otro que pone 1957 y un pelín más gordo. Y tengo los siguientes. Y termina ahí abajo en la estantería y que pone 2005. Y son 8 tomos. Son 8 tomos. Gordos. No puede ser. No puede ser. No podemos pasar con esa diarrea legislativa que tú dices, porque no hay quien esté al día. Es materialmente imposible. Entonces a mí me parece que una cosa buena de este seminario es ponerlos al día, y eso me voy a ocupar yo de ponerlos un poco al día. De todas maneras, hice en consecuencia una tarea puramente mecánica, no jurídica, puramente mecánica. Es seleccionar
de toda la normativa. Fijaros, en el año 2005, en agosto de 2005, llevábamos en los números de Aranzadi, que lleva la numeración de leyes, decretos, etcétera, en el 1756, agosto del 2005. La referencia de Aranzadi. La referencia de Aranzadi, es 1956. Corresponde al BOE del 31 de agosto. Y del 31 de agosto hasta que termina diciembre, el último BOE que yo tengo aquí seleccionado es el de 23 de diciembre, la referencia de Aranzadi es de 2.518. Es decir, 1.000 de agosto a diciembre. Claro, es que eso es imposible. Entonces yo he hecho, de las 1.000, las que nos interesan son estas. Nada más. Bueno, nos interesan todos, porque muchas le interesan a otros señores que a lo mejor no somos nosotros, o a otros algas. Muchas de aquí ya veréis. Bueno, yo no me dedico a eso. Por ejemplo, hay mucha seguridad social. Yo no me dedico, pero me parece que es importante. Algunos señores que no sabemos, nos dedicamos a eso, pero a los que se dedican bastante también normativa fiscal, que bueno, es una cosa que nos cae un poco de lado, de alguna manera. De todas maneras, como digo, he hecho una recopilación desde que terminamos el seminario, agosto del año pasado, hasta ahora, hasta el último boletín, que es de hace 8 días. Y, de todas maneras, fijaros, en el 2006, la última que tengo recogida del 2006, que es de septiembre de este año, lleva el número 1667. Lo cual es bastante simple. Pero te vas a analizar 2.600... Claro, ¿Quién se pone a leer? Es que no tienes tiempo de leerlas. Y encima, además, decía yo que concurre otra circunstancia que comentaba el otro día con Carlos Cima. Encima, si las lees, tienes que sentarte por el pensar, porque no hay quien las entienda, porque la redacción de las normas, eso ya es la Biblia en verso. Ayer ponía un ejemplo Enrique, en su charla de arrendamientos rústicos, que ahora se llama de las explotaciones agrícolas, y antes se llamaba agrarias. Y resulta que hay un capítulo que dice, de las explotaciones agrícolas. Las explotaciones agrarias dicen, ¿qué queda? Bueno, pues porque redacta mal. La misma ley, en la misma ley. En el capítulo 7, a la siguiente línea. A la siguiente el línea. artículo tercero, que ya existía, lo modificaron para cambiar el nombre. Pasaron de agrario a agrícola. Pero crearon una disposición adicional cuarta nueva y ahí le llaman agrario. Eso, como ya te comenté yo, eso fue porque esta ley la dictaron en virtud de que la Comunidad Europea nos llamó la atención y dijo, oiga, están ustedes en una ley que está fuera de las directrices comunitarias. Tenían una ley ustedes en que entraban las directrices comunitarias y la hemos abolido y hemos vuelto a tirar. Enrique le llamaba en su no sé, que vas a venir a dar aquí otra vez, ¿no? Sí. Le llamaba, Fijaremos una fecha, por favor. Sí, le llamaba la contrarreforma, porque es verdaderamente la contrarreforma. Claro, pues es verdad, aquí lo dice, ¿no ves? Disposición adicional Carter. Derechos de producción agraria. Punto y esa parte. La percepción de los derechos derivados de la política agrícola, ¿en qué quedamos? Bueno, pues esta redacción, que es una mala traducción de la política agrícola, que dice la directiva comunitaria, entonces claro, la política agraria. Agrícola, yo creo que significa cultivar el campo, y agraria, lo que se refiere al campo. Debería ser todo. Colo, cultivar y agrocampo. Es la especie. Exactamente. Agrario siempre fue agrícola, ganadero y forestal. Todo. Pero como la directiva comunitaria, la palabra que emplea es politique agricole, pues entonces dijeron todo agrícola. Bueno, pues esto es. Entonces digo que la complejidad de la redacción, de esa manera que tienen ahora las leyes, que cada vez más dice, esto será así sin perjuicio de lo dispuesto en la norma cuarta de la disposición adicional sexta del reglamento, no sé qué, y ya para hacer eso tienes que sacar todos los reglamentos, es un jaleo. Todo eso nos impide ponerlos al día. Bueno, pues voy a intentar ponerlos al día. Yo hubiera querido estas notas que tengo yo aquí, pasarlas al ordenador, y al ordenador no, a la máquina, bueno, que las pasara alguien al ordenador, evidentemente, dar una orden de que las pasara alguien a la máquina, es decir, ser un verdadero ordenador sobre ese tema. Hubiera querido pasarlas al ordenador, pero por las razones que sabéis, me fue materialmente imposible. Entonces lo que he traído son 3 hojas,
son 3 hojas. Pero las puedes pasar aquí a lo mejor. Y aquí, y no, Con tu yo permiso, traje, quiero decir. sí, No, yo pero traje ponemos la página, ¿no? 10 ejemplares Estupendo. de cada hoja, y por lo tanto ahí las tenéis. Son 3 cosas diferentes. Son 3 cosas, sí, esta es una, la otra es la otra dos, la otra es la otra. Unas. Tú ya sabes, nosotros somos los del papel de cálculo. La máquina Claro, de- claro, que llegue. ir pasando y coger una cada uno y ya está. Bueno, dicho esto, vamos a ver si en 1 hora despachamos todo este negocio y yo os digo lo que a mí me parece más importante. Desde agosto hasta aquí, como digo, a mí me parece que las únicas disposiciones que vale la pena sentarse, leer y que nos pueden interesar y que hay que estar enterados por lo menos de que existen y que se te viene un asunto y dice, oye, hay por ahí una norma de esto que hay que tener en cuenta. La primera está en el boletín de 30 de agosto. En el papel que vais a ver pone la naturaleza jurídica de la norma o orden, real decreto, ley, bueno, como todos sabemos. Luego es la fecha de la disposición, luego el BOE en el que está, y debajo tenemos puesto la referencia de Aranzadi para que sea más fácil hacer. Bueno, la primera que he cogido hace referencia a la seguridad social y es una norma relativamente, es una norma muy técnica, de reducciones, de moratorias, de cuotas de la seguridad social por daños agrarios, por catástrofes, etc. Bueno, parece ser que solo afecta a temas agrícolas o agrarios, o como se diga, de ese asunto. Pero tiene una en concreto norma específica, muy larga, que dice cómo se aplica en estos casos la reducción de las cuotas de la seguridad social. Para la gente que anda en seguridad social eso le puede ser de gran interés. La siguiente es una norma que modifica el reglamento de inscripción de empresas, afiliación y colaboración de las mutuas de colaboración, etc. También tiene importancia porque ahí se dice esas empresas, al modificar el reglamento, cuáles son sus funciones, cuál es la competencia y de qué cosas se pueden hacer cargo y qué cosas no. La otra es de parques nacionales. Bueno, parece que parques nacionales no sé si nos interesa, pero sí que puede haber una cosa importante, que es cómo se piden y cómo se regulan las actuaciones de los particulares que quieran hacer alguna explotación de las que son susceptibles de realizar en los parques nacionales, un ganadero que tiene pastoreo, etcétera, etcétera. Cómo se piden y cómo se regulan. Entonces ya os pongo ahí, ojo, requisitos de proyecto, beneficiarios, calificación, garantías y tal. Bueno, algo puede ser interesante. Tengo un asunto en el Parque de Covadonga, un cliente mío que es maderista, está en Oseja de Saján, pertenece al parque, pero es Castilla y León. Compró un monte de madera, pidió los permisos a la Junta de Castilla y León, se los dieron, y cuando va a cortar, los de aquí no tocan. Eso nadie me refiere. Los permisos, pero de Castilla y León, no, y que hay un conflicto de competencia. Bueno, no le dejaron cortar, tuve que acabar poniendo una demanda de responsabilidad patrimonial al Estado. Claro. Al Estado, que no la Junta. Y al Estado. No me habían contestado a la reclamación inicial, y digo, cuando presenté la demanda me contestaron y me dieron la razón. Oye, y el parque de redes con el embalse de No pudo cortar, pero le pagaron. No pudo cortar, pero le pagaron. No cobré todavía, pero ya está. Pero le pagaron. Bueno, pues esta norma regula esas cosas. Claro. Ese es un tema que va a empezar a aparecer porque hay muchos parques, ahora el parque de redes, etc. Bueno, ahí está. Otra también tiene relación con la seguridad social. Es un tema... bueno, otra de las cosas que llamo la atención sobre esto es respecto a la extraña adecuación de la norma a la cronología de los hechos. Aquí pasa una cosa la prensa, e inmediatamente se dicta una norma. Luego queda en el olvido, generalmente. Eso viene de la época de Aznar. Claro, mira una cosa. Y ya veremos aquí que hay varias. La primera es esta. Fijaros lo que son. Septiembre del 2005. Incendios forestales. Claro. Y regula cómo se hacen estos cosas. Bueno, ya, casi es un problema de policía, de incendios, de no sé qué tal. Pero, ya lo subrayo ahí, tiene también una norma especial de cuotas de la seguridad social. Que eso sí que nos puede interesar. Bueno, luego hay otra que puede ser interesante porque cada vez
por lo menos en los despachos cada vez van viniendo más gente joven que dice, oiga, yo quiero presentar un proyecto de investigación tecnológica, han salido unas ayudas, entonces hay una resolución de la Dirección General de Universidades de cómo se piden y quién puede acceder a estas ayudas. Os lo puede ir, porque si alguien viene, ahí lo tenéis. Por bien, de las primeras estas, el 16 de septiembre del 2005 se dicta una orden que está en el boletín del 30 de septiembre, que esta es interesante para los que lleven derecho penal. Recordaréis que con las modificaciones del Código Penal aparecen las penas alternativas de la privación de libertad, de las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí se regula cómo se llevan a cabo la realización de estas actividades de penas alternativas. Y fundamentalmente, ¿quién lo puede pedir? ¿Qué centros son los encargados de llevar a cabo esa realización? Por ejemplo, el proyecto Hombre. Todos argumentamos siempre en los tribunales penales, mire, era mi cliente, era drogadicto, pero ya está a punto de santificarse porque ha ido al proyecto Hombre y no sé qué y tal cual. Mire, y ahora, para que un drogadicto pueda ser, diríamos, realizado, se le pueda tener en cuenta esto, teóricamente tiene que estar cumplir estas normativas, en el centro que se dice, cumplir el programa, porque hay que los centros, ya veréis, tienen que presentar el programa, y si no está aprobado el programa conforme a esta normativa, que es la orden de 16 de septiembre, eso no significa rehabilitación del drogadicto. Por lo tanto, esto es un asunto que va a dar juego. Yo me temo que esta orden, que ha pasado así un poco desapercibida, los propios tribunales van a tardar en aplicarla, pero si mañana vas a un tribunal y dices, usted ya está en el proyecto Hombre, y dice, oiga, el proyecto Hombre está dentro de la orden del 16 de septiembre, no, todavía no ha pedido la habilitación, pues no vale. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Sencillamente llamo la atención de que aquí hay un asunto que hay que tenerlo en cuenta. Luego está una modificación del reglamento de Hacienda, del impuesto de sociedades. Los que llevéis cosas de sociedades, ese es un reglamento de impuestos de sociedades, fundamentalmente, y eso a lo mejor a vosotros os puede interesar, supongo que estáis ya en ello, evidentemente, sobre el riesgo del crédito de las entidades financieras. Hasta qué punto puede llegar el crédito, los riesgos, etcétera, etcétera. Después hay una que también hablará Enrique, que en el fondo es, bueno, yo diría que es una norma por la cual desaparecen las cámaras agrarias. Tiene muchas más cosas también, pero lo que importante es que yo pienso de la lectura de la norma que no desaparecen del todo. Ahí dicen que desaparecen, pero no, quedan ahí unas funciones y unos flecos. Pero bueno, ahí está, deroga la ley 2386, el régimen jurídico de las cámaras agrarias, que yo puse ahí, desaparecen, pero luego habla de cómo se transforman en asociaciones libres y qué se pasa con su patrimonio y qué se hace, tal. Bueno, pues todo ese asunto ahí... Juntas arbitrales, ¿no? Quedaban en el seno de las cámaras agrarias. No, las cámaras agrarias proponían los vocales. Están en el seno de la Consejería de Agricultura, la autoridad agraria. En cada comunidad autónoma tiene un nombre. Pero, cada autoridad. Pero aquí en Asturias ahora no lo llaman Consejería de Agricultura, lo llaman de Medio Rural. Es un invento de Cofiño el nombre de Medio Rural. Luego, ya en octubre, aparecen unas normas puramente económicas de las asociaciones de consumo. Los que llevéis consumidores puede ser interesante porque hay unas normas ahí para la protección de consumidores, para programas, etcétera, etcétera. Y luego hay una orden, una ley, que yo creo que nos ocuparemos algún día de esta semana enseguida, que es la Ley Orgánica 10 de octubre, del BOE 11 de octubre, en referencia al ANZADI 2010, que es el Código Penal. Es también la típica ley que se dicta por oportunidad política. Hay unos riesgos provocados de explosivos, pues ahora se dicta, resulta que todo el mundo maneja explosivos, aquí la Guardia Civil sabía que había explosivos, no, ahora ya se dicta una ley para controlar los explosivos. Pero si había una ya. ¿Qué pasa? Es que no se cumplía, Bueno, pues es una ley dictada para, yo la llamaría de custodia y control de los explosivos donde quiera que esté. Ley tras horras. La ley tras horras. La ley tras horras, no es más historia. Como había ese problema, pues ha dictado una ley. Es una ley, bueno, que en mi opinión... No se la dedican especialmente, pero... No se la dedican especialmente, pero mira, fijaros una cosa, yo la estoy estudiando como es natural. Espero que con la ley ahora se controle más, no digo que se controle todo, pero se controle más. Pero tal como se llevan ahora las cosas,
si se les hubiera aplicado esta ley, fue todo el mundo a la cárcel, desde el presidente de la comunidad autónoma a todo el mundo tiene responsabilidad por el control de explosivos, todo el mundo a la cárcel, el coronel de la Guardia Civil, porque es una ley que es restrictiva, bueno, como todas las leyes penales, y las han puesto ahí, bueno, ahí está la ley. Bueno, luego hay otras leyes sobre animales para la utilización científica y tal. ¿Tiene alguna importancia? Lo puse aquí porque aquí se dio un caso, sabéis que hubo un problema de la universidad que se denunció a un laboratorio que tiene la universidad de perros y ratones y no sé qué. Bueno, y aquí se regula cómo se puede hacer y las sanciones sobre todo y el procedimiento sancionador regula esa ley. Luego apareció una ley apareció una resolución del Ministerio de Administración Pública del 17 de octubre del 2005, BOE del 19 de noviembre, que va a aparecer luego varias veces. He recogido algunas, pero que puede tener interés porque afecta mucho a los derechos de los funcionarios. Es una ley que se llama una resolución, no es una ley, ¿no? Es una resolución que dicta la Administración en virtud del Reglamento de Funcionarios. Se llama así, el título es absolutamente revelador. Formación continuada de funcionarios públicos, planes y financiación. De tal manera que un funcionario puede decir, oiga, a mí no es que me den excedencia que me voy a un curso, no, es que pido la formación continuada y tiene una serie de derechos. ¿Cuánto puede faltar a eso? ¿Qué se les paga por ese asunto, etcétera? ¿Cómo se subvenciona? Bueno, afecta a los derechos de los funcionarios, yo creo que favorablemente. Lo que pasa es, claro, que si tuvieran todos los funcionarios a hacer una formación continuada, pues quedaríamos funcionarios durante años. Pero bueno, bien, no pasa nada. Pero ahí está. Es muy posible que, porque además es apetitosa, da muchas posibilidades, por tanto es muy posible que empiecen a venir funcionarios. Oiga, yo quiero apuntarme, ¿qué tengo que hacer para apuntarme al curso de formación de funcionarios y tal? Bueno. Luego hay otra, también, evidentemente, de oportunidad política, que es los derechos de emisión de los gases en la atmósfera. Hay varias, ya lo veréis. Está esta ley... Es el proyecto de Kioto. Claro, todo esto y todo eso. Esta ley, estoy hablando de la que aparece ahí con el número de Aranzadi 2085, Real Decreto de 21 de octubre del 2005, derechos de emisión, medio ambiente, registros de contaminación atmosférica, en relación con la última de esa misma página, que es Real Decreto del 4 de noviembre del 2005, gases, reglamento de la Ley 125, derechos de emisión, etcétera, etcétera. Según dice la ley, va a ser taxativa y da unos plazos para que todas las empresas se comprometan y puede dar lugar a bastantes pleitos. Porque todas las empresas, sabéis, hoy, las grandes empresas, están absolutamente fuera de la ley. Absolutamente todas. Por lo tanto, si se aplica esto va a dar lugar a una serie de pleitos, pero importantes. Bueno, luego hay una resolución, una acción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que tiene también alguna importancia, sobre todo porque esto es una circunstancia que se está dando cada vez más en la sociedad. Nosotros tenemos los compañeros que están en esta situación. La adopción de chinos. Claro, la adopción de chinos. Entonces, es una interpretación de las normas. De chinas, fundamentalmente. No, y de algún chino. Mario Gómez tiene un chino. Mario tiene dos chinas y un chino. ¿Un varón? Sí, dos chinas y un chino. chino. Yo lo que por fueron chinitas nada más. No, dos chinos y un Yo creo chino. que le dieron el varón porque ya tenía dos. Había traído dos niñas primero y Sí. Bueno, pues esta es la interpretación de la norma de adopción internacional, fundamentalmente referido no a lo que podría ser cuestión social, que nos cae un poco más al margen, sino al registro de filiación. ¿Cómo se inscriben y cuál es la filiación de estos muchachos? Bueno, pues ahí está esa norma. Bueno. Luego hay bastantes leyes. Recordaréis que salió la ley del ruido. Luego al final no la acabamos... Fernando Castro, lo tenemos presentado ya para un día. Claro, ya. Y ahora pues empiezan a salir cosas sobre la ley del ruido. En noviembre del 2005, el 4 de noviembre, sale un Real Decreto de protección de los riesgos derivados por la expropiación de vibraciones mecánicas. No os digo nada lo que puede crear eso. Una norma que dice que, bueno, que aplicado a la ley del ruido, y llega a decir
llega a decir que cuando haya un expediente en que se diga que los ruidos mecánicos, fíjate que son vibraciones mecánicas, un compresor ahí en la calle, un compresor en la calle, que haya un expediente y que haya unos informes que tal, se paraliza la actividad. Si esta por norma se aplicara hoy, se paraba el 50% de las obras del país. Se paraba el 50% de las obras del país. Sí. Claro, aquí mismo. ¿Se paraliza la obra o hay una indemnización? Bueno, no. La norma prevé que si hay un expediente que puede ser grave y tal, hay que paralizar. Bueno, por descontado se sanciona. Bueno, no sé cómo se va a aplicar. El Real Decreto empezará a aplicarse, pero lo que se hace es dictar una norma de protección contra las vibraciones mecánicas, además especialmente de vibraciones mecánicas, de máquinas mecánicas en las ciudades, etc. Bueno, luego hay varias, también me he recogido alguna aquí, que puede tener algún interés para todos aquellos que llevan a parte del derecho deportivo y de una cosa que está muy de moda ahora, que es el dopaje de los deportistas. Bueno, pues entonces ahí hay una resolución sobre el dopaje, cuando se entiende que el dopaje, yo puse para entendernos, régimen terapéutico, cuando que es derivado de una actuación terapéutica y cuando realmente no, tal. Bueno, hay bastantes, ya veréis que hay bastantes de eso. Tenemos un químico de secretario de Estado para el Deporte. Sí. Por eso está... Ese es el Lizabeski ese. Claro. Bueno, sabéis que tuvo el otro día una reunión y le quisieron pegar los ciclistas. No me extraña. Sí, pero llegaron las manos, Es que yo creo que no hay ciclista que no se dope. No, pero verás, mira. Pero es normal. El problema empezó lo siguiente. Es normal. No, pero mira, el problema empezó. El problema, pues es. Mira el Ángel, pero si lo grande es que esto es lo de siempre. Verás, sucede la Operación Puerto. En la Operación Puerto hay una investigación policial y judicial en virtud de la cual se coge a una serie de ciclistas, fundamentalmente de directores de ciclistas y médicos, Nicolás Terrado, Nicolás Terrado, toda esta gente, le cogen con esa cosa. Y entonces se organiza ese sumario, que es un sumario de la Operación Puerto. Resulta que en la investigación que hace la Guardia Civil aparecen atletas, deportistas, balonmanistas, futbolistas, todo. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hace mes y medio aproximadamente, mes y medio, a principios de septiembre, no, menos de un mes, porque fue a mediados de septiembre, estamos en octubre. Administrativamente, el Ministerio le da carpetazo. Dice que no tiene... Al sumario. No, Bueno, a las actuaciones administrativas. Sí, claro, le da carpetazo porque hay deportistas de élite, porque hay atletas, porque hay no sé qué, pero todos los ciclistas, a la vista de esto, le piden una reunión al secretario de Estado a ver por qué ellos siguen implicados en eso y el resto tal. Y en esa cosa un ciclista le quiso pegar. El secretario de Estado, ¿sabes? Entonces, como eso siempre ocurre, pues entonces sacan manos. Hay ahora ya una corriente diciendo que tendría que haber dos competiciones, el que quiera meterse en el cuento lo que le dé la gana y el que no. Y la ecológica y la normal. No, está seguro porque vamos, lo que tuve al lado de mi casa, al Tarango, se murió precisamente por eso. Jiménez, ¿os acordáis de aquel muchacho de Ávila, cómo se llamaba? Y este italiano, ¿cómo se llamaba? Sí, Pantani. Todos. Bueno, pues hay varias cosas, ya veréis que hay bastantes. Bueno, luego hay... Sí, luego hay una cosa de seguridad social antes y luego hay un reglamento de las fundaciones. Es un reglamento de las fundaciones que tienen competencia estatal, no de todas las fundaciones, de las competencias estatales, de competencia estatal. Y entonces hay un reglamento, es amplísimo, yo no sé si valdrá la pena, yo no creo que haya mucha gente que se dedique al estudio de fundaciones y tal, pero bueno, lo digo porque ahí está. Cada vez se utiliza más en el mundo financiero. Bueno. Luego hay también una ley de modificación de las sociedades anónimas. Es una ley que lo que viene a hacer es a adoptar la norma comunitaria porque es la adaptación a las sociedades anónimas de las sociedades domiciliadas en Europa que actúan en España. Bueno, pues saber que está ahí y santas pascuas. Y luego hay otra ley que es el registro de seguros de fallecimiento. Es una cosa que modifica la ley de seguros y que interesa estar al día. ¿Se refiere a decesos o de vida? No, de fallecimiento en general.
el fallecimiento en general. Entonces hace distinciones a cuándo se aplica esto, cuándo no, tal. Bueno, conviene tenerlo en cuenta. Y yo creo que a lo mejor pues alguien que esté experto en seguros, pues algún día que nos dé una pequeña visión del asunto que puede ser interesante. Esto se pusieron las aseguradoras. Sí, se pusieron total, se pusieron terminantes. Los seguros no los pagan. Yo tengo una amiga que es jefa del ramo de vida de una gran compañía y dice que claro, la ciudad que seguro. Se reclama porque no se sabe que existe. Y ahora las compañías decían, no, porque es que eso atenta a la intimidad, porque hay mucha gente que hace seguros a nombre de sus amantes y ahora la familia lo va a saber. Claro, mejor. Fijaros que la ley se llama de registro de seguros de fallecimiento. No modifica las pólizas del son registros. Pero va a ser acceso libre. Claro. Acaba de morir registro público, claro. Pero va a acreditar algún tipo de interés o legitimidad. Bueno, luego hay una importante ley, a mí no me afecta, pero bueno, es una importante ley, sin duda alguna, pública además, que es la ley de 17 de noviembre, que es la ley de defensa nacional, que modifica toda la estructura orgánica del ejército. Es una nueva estructura del ejército. Es importante porque es cambia la agenda. Cambia total, es una norma de derecho público de cambio orgánico de la administración militar, ¿no? Eso cambia todo. Bueno, luego hay una ley de capital riesgo, otra ley que regula cuándo y cómo y en qué circunstancias se puede emplear esa contraseña de denominación de origen, porque todo el mundo ahora quiere tener denominación de origen. La Sidra quiere denominación de origen, el que fabrica bolígrafos y no sé qué. Bueno, pues entonces es una ley restrictiva, es una ley que dice, no, mire, para tener denominación de origen esto tiene que ser. Y luego está la importante ley de arrendamientos rústicos, que está previsto. Claro, que viene a retomar la vieja ley. Nos hablará Enrique de ella, no hay ningún problema. En diciembre del 2005 hay una cosa que puede dar lugar por lo menos hay que conocerla porque puede dar lugar a que venga gente, funcionarios sobre todo de los despachos, a decir, oiga, mire, es que a mí me mandaron a hacer este asunto, es que yo utilicé, o a mí me mandan a hacer una cosa, me tienen que poner un vehículo. Cuando yo voy a hacer una cosa, ¿cuánto me tienen que pagar? Porque ese funcionario se lucro y las dietas por estancia, locomoción, cuando van a hacer actuaciones. Bueno, es una ley es una norma que hay que tener en cuenta porque saber que existe, ¿no? Si un señor que pasa con esto, ¿no? Bueno, y luego hay otro Real Decreto del 12, que a mí me parece una historia, yo es que esto, que es una historia que trata de hacer una ayuda económica en casos de violencia doméstica. Pero a mí me parece que esto es una continua parche sobre parche. Ese asunto no se enfoca, no se acaba de enfocar de verdad como debe de ser y con una atención pública como es debido. Pues son ayudas económicas. No, si a ustedes vengan ya, viene por aquí, le damos una ayuda y no se preocupe y tal. Y si le matan, se la damos a sus herederos y tal. Bueno, Ayer oí por la radio que al parecer en la cadena Sol Meliá, en Baleares, va a alojar a las mujeres que son objeto de violencia doméstica cuando no haya sitio en las instituciones públicas. Sol Meliá. ¿Y a quién cobrará? Sol Meliá. No, pero es gratuitamente, se supone. O sea, que a la mujer violentada no le cobra, desde luego. ¿Tendrá que pagar el Estado? Sol Meliá. En Baleares, ¿eh? Sol Meliá en Baleares. La comunidad autónoma, por otra cosa. No creo que lo aloje gratuitamente, ¿eh? No, claro. Bueno, pero a lo mejor se da un poco de publicidad. Bueno, publicidad barata, ¿eh? Publicidad barata, eso. Pero de verano. Yo, la ley, fijaros bien que el Real Decreto se llama de ayuda económica a la violencia doméstica. Yo es que soy muy poco partidario, esta es una crítica política, no una crítica jurídica al asunto, ¿no? Yo digo lo mismo que me parece que ya dije aquí en esta mesa, conforme a la ley esa que se dictó de ayuda a la vejez y a los discapacitados, etcétera, etcétera. Es decir, bien es verdad que la ley dice, y también esta, también lo dice al final en una disposición adicional, también dice que en su día se tratará, ahora de momento se le da un dinero. Y estas leyes son parches, y además son parches de carácter económico que tienen incluso su interés, porque fijaros qué sorprendente es. Un señor, por ejemplo, es discapacitado, o en este caso violencia doméstica, requiere una ayuda, tiene que coger una señora, tiene que coger una servidora que le ayude en el asunto. Bueno, pues se le da una ayuda para que pague a la servidora, o un viejecito de esos discapacitados que tiene un ayudante, o que le cuida a su hija mayor de 45 años. Bueno, es la ley de dependencia. La ley de dependencia esta. Bueno, la ley de dependencia.
Todo lo que hasta el momento, en el 2010 ya se verá, en el 2017 en que termina la ley ya se verá también, todo se reduce a dar ayudas. Y dar ayudas significa que le pagas a una persona, cuando dice, no, mire, este señor no es que le paguen a la hija que la atiende, porque la hija sigue, cobrará una pequeña ayuda del Estado, parece ser que va aproximadamente por entre las 45 y 50.000 pesetas, ese es aproximadamente el modo que le van a dar a la ciudad, pero sigue teniendo ahí su ayuda, es decir, cobra. Sorprendente, y lo dice esta ley, y lo dice la otra, y paga y tributa a la seguridad social. Estoy interesada para decir, tenemos que dar una ley que, en virtud de la cual ya se recauda más para la seguridad social. Con lo cual, el paisano sigue teniendo la misma ayuda. Lo único que pasa, cuando realmente, no, mire, este paisano tiene que tener, habría que crear un cuerpo de asistentas, unos centros para asistir a las casas, pero eso, dicen, cuesta mucho dinero. Bueno, en el fondo, es un parche, pero ahí está. Lo digo porque si viene alguien, y ahora cada vez tenemos más gente que viene con violencia doméstica, decir, mire, tiene usted acceso, tiene posibilidad de acceder a una ayuda de la violencia doméstica. Bueno, muy bien. En el 2 de diciembre se dictó un reglamento que yo, porque no me afecta, pero a vosotros, muchos de vosotros sí, es el nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita a las personas, a los detenidos y a todos, en general. Bien, bien, todo, la asistencia jurídica gratuita. Eso os lo dejo a vosotros, porque yo de eso no entiendo nada. Bueno, luego, ¿recordáis que os dije ahí la formación de los tal? Pues viene otra orden, funcionarios, mejoras de trabajo y profesionalidad, permisos y cómo se hace para acudir a esos centros, a esos cursos, etcétera, etcétera. Y luego, ya vimos antes también lo de los gases, en diciembre del 2005, el Real Decreto número 1513 del 05 desarrolla la ley del ruido y dice cómo se hace la evaluación y gestión del ruido ambiental. Esto, en mi opinión, es una cosa que no es de inmediato aplicación, pero que va a dar mucho juego. En tiempos, un año y pico, sí que va a haber mucho. Como decíamos en el año 56, esto del urbanismo va a dar mucho juego, y vaya si lo dio. Bueno, pues decimos ahora, esto del ruido ambiental y de los gases ambientales va a dar mucho juego en el futuro. Por lo tanto, os llamo la atención seriamente, es un real decreto que desarrolla, es un reglamento, la ley del ruido ambiental. Oye, una pregunta que te iba a hacer. ¿Existe un reglamento de asistencia jurídica gratuita casi coetáneo de la ley? ¿Esto es modificación? Modificación, modificación. Es un nuevo reglamento. Sí, es modificación. Sí, me parece que lo pongo yo ahí, modificación, reglamento de asistencia jurídica. Es que te quiso entender que era un nuevo reglamento. No, es modificación. Si dije un nuevo reglamento... Sobre esto nos va a ilustrar nuestro amigo Fernando Castro, bien, el presidente de la Asociación contra el Ruido, y está previsto para el día 15 de diciembre. Sí, a mí me parece que es muy importante. Ese es un campo que se nos abre nuevo a los abogados, a él, pero realmente importante. Bueno, en la misma línea de la formación de funcionarios, etcétera, y de adecuación tal, hay una norma que parece, está por ahí por el medio metida y es casi de organización administrativa, pero si la leéis veréis que dice salvo que y teniendo en cuenta que y no sé qué. Fijaros, es una resolución, ni siquiera es un real decreto ni una orden, es una resolución del Ministerio de Administración Pública y que se llama delimitadora de jornadas y horarios de personal al servicio de la Administración General del Estado, lo cual también puede dar mucho de sí, porque los funcionarios del servicio de la Administración General del Estado pues hacen el horario y la jornada que les da la gana. Y mañana van a venir y decir, oiga, espere un momento, que usted tiene aquí, no sabe usted que hay una disposición, porque la norma, ya veréis, dice, las sanciones se regularán por el procedimiento tal y cual. Parece que no hay sanciones, pero sí que las hay. Por lo tanto, esto es una cosa que nos acabará viniendo a los despachos. Y parece ser que en justicia pusieron ahora hay relojes. Pero dactilar, y dactilar, sí, la obligación dactilar. Para que no me se encuentran con unos grandes problemas porque los relojes en estos edificios antiguos les cuesta un montón el colocarlos. No, porque ellos son poder judicial, no son funcionarios. Son poder judicial. Los jueces le van a fichar. No. Los secretarios tampoco.
No, tampoco. Tampoco, es un poder judicial también. Sí. Tampoco es para... Claro, luego los médicos forenses tampoco pueden, porque un médico forense no tiene horario, es que lo llaman para levantar un cadáver. Es que esto es un... Estaban poniendo el otro día los relojes en el Tribunal Superior de Justicia y en la audiencia, aquí en la sala de la sociedad, sí, en Porlier. Y claro, pues son edificios antiguos que cuesta un riñón el colocar eso, ¿eh? No, y tenían problemas de carácter técnico para instalarlos. Los funcionarios estaban que se les frotaban las manos. En un juzgado de lo contencioso de aquí de Oviedo... Bueno, pero estos son litigios modernos, ¿eh? No, ya, pero en un juzgado de lo contencioso de aquí de Oviedo, una testigo de un asunto de una sanción fue a arreglar, y el juez de lo contencioso, después de declarar, dijo: vamos a ver, dice usted que estaba allí, que fichó y no sé qué, ¿eh? Sí, y fichó a la salida y fichó a la entrada, sí, con usted, sí. ¿Y qué sistema de ficha lleva? No, el de la tarjeta. ¿No usan ustedes el de la huella dactilar? No. ¿Sabe usted por qué se lo pregunto? Dijo la funcionaria. No lo sabe. Dije, bueno, sí, por si se cambia. Pues por eso se lo pregunto. Y en el juzgado de lo penal también, porque había una denuncia, eso fíjate, era un asunto, un cángaro, unos daños, y la funcionaria se defendía diciendo que no, que esa era que estaba trabajando en Oviedo, y presentaba la ficha de entrada y de salida. Ficha se va a cangas, y vuelve, no la prueba. Por eso la digital es más perfecta. La digital es... Meter el papelín, eso... Bueno, terminamos aquí. Entonces hay más del dopaje, como veis. Hay una cosa de ayudas, esto puede ser interesante porque puede venir alguien, ayudas familiares para visita de presos y a los presos, etcétera. Bueno, tiene algún interés. Pero del País Vasco, ¿no? Claro, como ocasión de lo del País Vasco. Y luego hay una de mucho interés. Una de mucho interés. Yo entiendo muy poco de ello, pero hay una de mucho interés. También está previsto. Está previsto, sí, te lo puse ahí el asunto. No, está señalado ya. Está señalado. Esa es nuestra interés. Resulta de que ahora estamos con la firma electrónica. Pero la firma electrónica está en relación con el DNI, entonces te dan un certificado de eso. Y ahora resulta que con arreglo a este Real Decreto 23.12.05, BOE del 23.12 también, es la ley, la firma electrónica que regula la ley 59/03, tiene que ser adecuada a esto. De todas maneras, diríamos en líneas generales, y yo entiendo muy poco de esto. Al hacer el nuevo DNI, que es también electrónico, como se llame eso, se va a poner aquí en Asturias, tú puedes pedir el certificado de tu firma, y ese certificado es el que te sirve para poder usar luego firma electrónica a los efectos de presentar cosas, y tienes que renovarlo cada X plazo, y tal. Es decir que, cuidado, es decir que la ley regula que se pueden hacer las cosas con firma electrónica. Pero la firma electrónica se regula aquí, y en relación con el DNI, en relación con el DNI. Es que hasta ahora, si querías un certificado, por ejemplo, como el que tenemos nosotros... De la abogacía o de... Exacto, o el que da la agencia tributaria, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que cada año tienes que renovarlo y te permite entrar en determinados sitios, etc. Pues ahí hay una historieta... Ahora, certificado de progreso, si sacas el DNI, te meten un chip ahí, y entonces cuando pases el DNI va a pasar como con la tarjeta del Colegio de Abogados. Insertas y reconoce tu firma electrónica, sin necesidad de tener 5 certificados diferentes. No, pero es que además, si no tienes el certificado, solo tienes el DNI, no puedes usar la firma electrónica para firma de documentos. Es precisa la existencia del certificado. Es decir, siempre el DNI no te sirve. Bueno, ahí está. Bueno, con eso terminamos, diríamos, el último trimestre del 2005. Y el 2006 hay... una primera, que es también una resolución, llamo la atención sobre esto, es una resolución que afecta al procedimiento administrativo, pero es muy importante. Veréis, yo subrayé ahí, puse suspensión de ejecución de actos impugnados mediante recurso en el económico administrativo. Es decir, nosotros siempre pedíamos, y pido que se suspenda la ejecución del acto. No,
Ahora usted tiene que seguir este régimen para pedir la suspensión del acto. ¿Y qué garantías tiene y cómo se hace al final la ejecución de ese acuerdo que fue suspendido? Ese acuerdo, porque antes se pedía que se deje en suspenso el acto y tal, y no pagabas la multa, ya habías pedido. No, cuidado. Ahora hay un procedimiento que es un poco restrictivo. Es decir, fija, lo ordena un poco y va metiendo unos canales para que no se pida la suspensión así por las buenas, referidos a cuestiones de recursos contencioso administrativos, que son las económicas, las multas, las económicos administrativos. Pienso que conviene tenerlo en cuenta. Porque pone procedimiento administrativo. Sí, bueno, pongo procedimiento administrativo, pero ya lo pongo después. Suspensión de ejecución de actos impugnados mediante recurso económico-administrativo. Bueno, luego viene aquí... esto puede ser importante porque veréis luego que hay otra disposición aquí. Es una resolución también que se llega a un acuerdo con el Centro de Estudios de Obras Públicas, con el CEDEX, que sobre informes e investigación de los accidentes ferroviarios. Y ya veréis que más adelante hay otra que dice cómo se usan esos informes a efectos de la actuación policial y judicial. Es decir, que cuando hay un accidente ferroviario, ahora pues llevamos un perito y no sé qué. Ojo, aquí empieza a decir cómo, cuando hay un accidente ferroviario, hay que pedir ese informe, cómo se hace el informe, qué valor tiene, qué se pide en ese informe, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que tiene una doble vertiente. Es bueno por un lado y es malo en el sentido de que te restringe mucho, te deja unido al informe del CEDEX, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, luego hay un reglamento de la Ley de Familias Numerosas, no tiene mayor trascendencia. Luego hay muchas disposiciones, deben de estar seriamente preocupados, no sé por qué, pues yo no sé si también es una cosa que viene de la situación de los policías en el País Vasco. Hay como 6 disposiciones en este año que regula la salud laboral, los riesgos laborales de los funcionarios de policía. Hay muchas bajas por tendrés. Y debe de haber la tira porque hay como 6 disposiciones. Los que se dedicáis a laboral, pues estáis había unos cosas de la Guardia Civil por aquí, ¿no? Que no sé si era en el Langreo, que se dieron debajo por depresión todos menos el sargento, que era el parece que les daba la bala. Sí, ahí la tira, yo como... El Langreo, creo que era. Pero los que llevéis laboral, ahí hay un cúmulo de cosas. Bueno, eso lo decían de aquí del cuerpo de bomberos también. También un problema de un cuerpo de bomberos. De que sí había... No sé. Yo, el problema de las represiones lo padecí los soldados de Langreo y casi me quedan en cuadros. Bueno, luego hay una cosa que saberlo sobre todo para saber si tenemos algún problema de carácter orgánico de la actuación, saber cuáles son las funciones y los derechos de los secretarios judiciales. Esto está dando que hacer. Por ejemplo, ahora se ha planteado, hay un recurso ante la Dirección General de los Registros del Notariado. En los expedientes de dominio, con la nueva ley orgánica, se dice que el auto ya no lo tiene que editar el juez, lo puede editar un secretario. Sin embargo, los registradores se niegan a inscribir un expediente de dominio que donde esté el auto. Bueno, es un tinglao. Bueno, aquí está el reglamento orgánico. Digo que los mandamientos, antes se ocurría con los mandamientos. Sí, y es un jaleo. El secretario y se negaban. Sí, era una historieta. Bueno, pues ahí tenemos el asunto, ahí está el reglamento orgánico de los secretarios, bueno, para lo que queda. Otra más, bases de la formación continuada de los funcionarios, claro, es que historia es esta, y otra es un acuerdo... bueno, esta es de carácter orgánico procedimental. Han cambiado la distribución de las materias de las que entiende cada una de las salas de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Bueno, es sencillamente un cambio. Ahora todas las que se refieren a tal, tenerlo en cuenta, porque si seguimos lo de antes, mandas el recurso a una sala que no es competente. Han cambiado, sencillamente es un cambio. Mire, las salas de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ahora tienen esta materia competencial, esta, la 1, la 2, la 3, bueno,
Han cambiado, ponerlo allí con una chincheta y tenerlo en cuenta. Interno, entre las secciones, entre las secciones de la sala. No, pero espera. Claro, no, pero nosotros con mucha frecuencia nos dirigimos ya a la sala tal de la audiencia, claro, porque es. ¿Sabes qué es eso? Claro, porque sabes A la qué es sala eso. contencioso. Claro, pero eso ya una vez que tengas el procedimiento ya sabes qué sección es o qué sabes. Ya, pero con esa, yo lo que digo es que como bueno, tenemos ¿dónde va? claro dónde va, para saber dónde va, y con esa costumbre que tenemos de decir, a la sala cuarta de lo contencioso administrativo, porque sabes que van a la sala cuarta, ya no están en la sala cuarta, están en la segunda, y está, bueno, bien, tenedlo en cuenta sencillamente, ¿no? Bueno. Eso te lo dicen allí. Sí, te lo dicen, pero bueno, tenerlo en cuenta. Luego hay otra, el reglamento del 27 de enero, tal, como habla toda la prensa de él, pero yo creo que conviene leerlo, si acaso podríamos hacer una cosa, porque hay dos o tres normativas al respecto de la modificación del reglamento de conductores, es el asunto de los permisos por puntos, cómo se cuentan, cómo se tal, y cuál está ahí, os la puse ahí, porque tal, bueno. Sabéis que salió un nuevo baremo de indemnizaciones por accidente, sale todos los años, ha salido el nuevo, está en el boletín de 3 de febrero y en el Aranzadi en el número 196. Y luego hay una disposición que es sencillamente una instrucción, fijaros bien. Pues va a ser interesante también hablar de ello. Una instrucción del registro, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Ayer venía en la televisión. Ayer no sé si visteis la televisión. La televisión ayer, no sé, una que había puesto en casa. No, yo creo que era la televisión nacional. Un paisano, un muchacho, que se fue a Cuba. Y allí conoció a una chica. Bueno, tal, vino, se carteaba con ella. Y 4 meses después, quedaron en casarse, se fue a Cuba y se casó. Fue al consulado. Dice, este es un asunto de conveniencia, esta chica no sale de aquí. El tío viene y tiene un puesto en Madrid, salió el tío hablando, dice, no, porque el señor cónsul dijo que era un matrimonio de conveniencia y que no me lo inscribí y que no es válido. Tiramillas. No, pero eso lo está empezando a hacer también aquí. Claro, la verdad es que yo conozco así de matrimonios de conveniencia. Aquí y en Cuba. Para adquirir la nacionalidad y para salir de Cuba y para no sé qué. Bueno, claro, pues ahora hay una instrucción, leerla que es muy interesante, cuando el funcionario puede decir, tiene conveniencia para decir, eso es conveniencia. Claro, decía, señor, que me lo diga un juez, pero claro, ya lo he presentado y me dicen que en el 2008 tengo que comparecer ante el juez. En 2008, un tío que ha presentado un asunto a hoy, 2006, y le han citado en el juzgado de Madrid para el 2008. Bueno, yo tengo pleitos en Madrid citados para el 2007. Tenemos pleitos citados para el 2007. Al tío le cita. Y claro, el tío dice, bueno, y mientras tanto, un funcionario me dijo eso y yo me tengo que aguantar. No tengo más remedio. Sí, claro. Cosa de coña, Que se inscriba en el registro de parejas de hecho. No, pero no puede salir de Cuba entonces. No puede salir de Cuba. Ese es el problema. Bueno, pues ahí está. Matrimonios de complacencia, teoría jurídica del matrimonio, simulación, pruebas. Claro, ahí dice cómo se regulan las pruebas. Bueno, es muy importante. Sí. Bueno, también con ocasión del asunto del terrorismo, pues se ha dictado una modificación del reglamento de ayudas a víctimas del terrorismo, porque estas protestaron, ustedes también, todo también es una cosa. Bueno, y hay otra que es muy importante para los que llevamos administrativo. Como sabéis, uno de los grandes problemas que tenía el administrativo en materia fundamentalmente de funcionarios y de convocatoria de plazas, etcétera, era la interpretación de las bases y un poco la unificación de las bases. Que cuando se dice una base, eso que se quiere decir, qué significa, que no sé qué. Bueno, eso era un jaleo. Hay que impugnar la base, luego puedes impugnar las bases de la convocatoria después. ¿No? Bueno, pues entonces ha dictado un Real Decreto que modifica el reglamento de ingreso en la Administración General del Estado, es decir, todas las convocatorias que hace el Estado para cualquier cosa, para un médico, para una cosa, para todo, bases, sobre justamente eso, bases de las convocatorias. Y luego aprovecharon para poner movilidad y consolidación de grado, etcétera, etcétera.
Pero lo que tiene interés, a mi modo de ver, en este terreno, es un poco la unificación, tener un poco claro qué son y qué valor tienen las bases de la convocatoria. Ahí lo tenemos. Bueno, luego hay una cosa que modifica el libro de familia, el modelo del registro del registro civil, el libro de familia, me parece muy bien, y luego hay otra ley que será muy importante en Cataluña, pero que a nosotros, a mí me gustó leerla, pues porque, para ver cuál era el criterio, es decir, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La mentalidad municipalista que nosotros tenemos de los ayuntamientos con lo que dice la ley del municipio de Barcelona. Es otro mundo. Es otro mundo. Nosotros tenemos una idea municipalista. El municipio es esto. Nosotros ya cambiamos la idea municipalista hace poco. ¿Recordáis? Cuando hicimos un municipio presidencialista. De tal manera que antes era el pleno y la comisión lo que tenía, y ahora prácticamente el alcalde hace y deshace lo que le da la gana. Claro. Yo creo que hay un amigo mío que dice siempre, dice, hombre, la ley no está mal, si tuviera una disposición adicional sería, el alcalde nunca podrá llamarse Gavillo. Entonces vale, y tira millas, podría cualquier alcalde, pero eso es lo malo, ¿no? Pero bueno, pues esa idea nuestra, que ya ha ido en progresión presidencialista del alcalde, el municipio de Barcelona, vamos, que no tiene nada que ver con la idea orgánica que tenemos del municipio. Es otro mundo. Es otro mundo. Bueno, supongo que los grandes municipios, la ley dice que está copiada y que está amparada en el municipio de Londres y de Nueva York, y no sé qué, supongo que sí. A mí me parece, no encaja en mi idea municipalista. No encaja en absoluto. Leerlo es interesante. Pero las cosas que quién decide, cómo se decide, las comisiones que hay, no sé qué, bueno, es otra historia totalmente diferente. Bueno, luego hay también una también referida sobre todo a las adopciones internacionales, ya lo puse ahí, y adquisición de la nacionalidad, una modificación del registro civil, una instrucción realmente sobre el registro civil para inscripciones de las adopciones internacionales, en el fondo de lo que es de las adopciones internacionales. Luego hay una exposición, bueno, aquí hay dos seguidas, la 17 de marzo del 2006 y 17 de marzo del 2006, Real Decreto 315-2006 y Real Decreto 314-2006. Esta es una disposición que a mí vamos a tener también una sesión específica de esto. Pablo Mori nos va a enterar. Pablo Mori, incluso luego Carmen tiene un arquitecto sí que nos puede explicar. Sabéis que ha salido la ley de edificación, de ordenación de la edificación. Pero la ordenación de la edificación es un asunto jurídico, pero que tiene mucho que ver con la técnica. Y entonces, claro, incluso muchas expresiones de la ordenación de la edificación son puramente técnicas y tendrá que decirse qué se refiere esto técnicamente y cómo se hace. Y, a ver, el flechado de una viga, ¿qué quiere decir? ¿Y quién responde del flechado de una viga? Y cuando la viga flecha, ¿por qué flecha? Si flecha porque no está bien hecha la pared, eso es una cuestión de aparejador, pero si flecha porque está mal calculado, es una cuestión de arquitecto. Todo eso es el Código Territorial de la Edificación y otra disposición que es otro Real Decreto, claro, que otro Real Decreto que crea un nuevo órgano. Nos chifla crear órganos, es una cosa maravillosa. El Consejo de Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación, que es el que va a decir en cada momento si eso va a calcular. Bueno, eso es una norma que yo creo que va a dar mucho juego en adelante, sobre todo todos los problemas de reclamaciones de edificios, del daño. Bueno, yo pregunto, las acciones a efectos de la determinación de la competencia territorial, ¿son acciones reales o acciones personales? Mi opinión es, ¿hay alguna una discusión sobre eso? Mi opinión es que son personales. Mi opinión es que son personales, claro, pero hay discusión, hay alguna discusión. Es que, claro, varía mucho porque el problema es de aplicar el fuero imperativo del número primero del artículo 52 o aplicar el artículo 50. A mí me parece que son personales, claramente personales. Vienen de una relación contractual o extracontractual, pero personales. Yo siempre digo que, cuidado, las acciones personales no son solo las nacidas de las obligaciones, sino también nacidas de las relaciones extracontractuales, que técnicamente son también obligaciones. No son contratos, pero son obligaciones. Son relaciones obligacionales. Porque es un problema que me han planteado a mí. Pues yo creo que son personales. Una vivienda que se está construyendo en un partido judicial
y sin embargo el constructor, el aparejador, el arquitecto residen fuera del partido judicial. Hay un problema de prueba después gordísimo. El problema Claro, es que es un problema muy corto. Bueno, vamos a ver, pero de todas maneras yo creo que hay que ver cosas, sí, nosotros también tenemos. En mi despacho somos abogados de los arquitectos, pues no te digo nada, que claro que tenemos de esto, ¿no? Bueno, de todas maneras yo digo, primero, la naturaleza de la acción a mí me parece que está clara, es personal. Lo que pasa que la propia ley, bueno, lo vemos en la ley de enjuiciamiento civil, y tú eres el que más sabe de esto. Hay acciones personales que dicen el órgano competente será el sitio donde esté radicada la finca, aunque la acción sea personal. Bueno, por ejemplo, los accidentes de circulación. Claro, aunque la acción... Pero sí, claro. Pero a ver si con relación a esto no dicen nada. No dicen nada, ese es el problema. Bueno, pues este asunto va a dar mucha clase, porque hasta ahora, fijaros una cosa, hasta ahora es sorprendente. Que me parece muy bien. Es sorprendente, nosotros, como decimos, llevamos en el despacho, bueno, lo llevan otros despachos también, pero somos varios despachos de Oviedo los que llevamos la asesoría de los arquitectos, ¿no? De tal manera que cuando un arquitecto es demandado, la aseguradora de los arquitectos se lo manda a uno de los despachos que tiene contratados, entre los cuales estamos nosotros. Bueno, perfecto. Ha salido la ley de edificación. Seguimos recibiendo demandas donde el joven abogado, y no tan joven, los jóvenes lo dicen, los abogados medios siguen hablando del 1902, no saben que hay una ley de edificación. Se acojonan. Siguen hablando del 1902 y del 1591. El 1591, ya dice la jurisprudencia, la solidaridad. Mire, que está derogado, por Dios, mire, que ya hay otra cosa. Pues siguen hablando. Eso les pasa a los magistrados del Supremo. Acaba de leer a mí una sentencia de arrendamientos rústicos históricos, ponente señor Clemente Auger. Mira que es bueno, ¿eh? No tiene ni idea de civil. Clemente Auger, confesado por él, que la Audiencia Nacional y no lo mandaron porque era cuando estaba el procesamiento de Piqué y sabían que lo iba a brincar, entonces no, lo mandaron a la civil. Bueno, y a mí no sabe la ley. Revoca una sentencia de María Elena Rodríguez diciendo, y ayer me acercó a mí para comentármelo, y dice lo que nos hicieron. Bueno, el hombre cogió jurisprudencia de la sala anterior a la reforma, claro. Es la famosa historia de los anteriores a la ley de 15 de marzo de 1935, en que se hubiera perdido memoria del tiempo por el que se concertaron, pues esa frase, que estaba en la ley del 80, desapareció en la ley del 92, porque era un requisito injusto. Es decir, si según hubiera papel o no hubiera papel, tenías derecho o no tenías derecho. Bueno, pues este hombre coge sentencia, jurisprudencia antigua, cuando se aplicaba la ley del 80, que estaba bien así, y revoca. Primer motivo, se estima el recurso de casación. A vivir. Le plantea la nulidad. Yo, mira, no, porque el paisano ya estuvo 7 años en el Supremo, se quiere jubilar, y ya no le interesa la casación. No hay problema. Bueno, pues en esto de la edificación pasa eso. Todavía hay gente que sigue hablando de 1591, de la solidaridad de todos los intervinientes de la edificación, no sabe. Bueno, pues este código territorial. Te quiero decir. El inciso era porque eso no les pasa solo. Sí. Pues esto es muy importante. Es decir, esta es una de las cosas que sí que de verdad hay que estar al día. Dicen, no, esto son cosas técnicas. No, son cosas que nos interesan. Pero es que, vamos a ver, una empresa constructora, es que hay en el artículo 52, yo lo dije a este chico, dice, también podrá elegir donde el profesional. Claro, dice que el profesional, y eso se refiere al comerciante individual, no se refiere a las personas jurídicas. Dice, donde desarrolle o ejercite su actividad. Claro, dice, oye, están construyendo una vivienda en Castropol, pues lo lógico es que allí sea el juzgado competente, ¿no? No donde la empresa es de Ponferrada y quiera litigar a Ponferrada. Claro. Sí, de reconocimiento judicial, a ver. ¿Qué te dice? Exactamente. No, es un jaleo. Se ha producido el daño, debe ser reparado. Es un jaleo. Bueno, pues llamo la atención sobre esta norma porque esto también en el futuro será de gran interés. Y luego hay una norma, fijaros que es una ley, es una ley de la Administración del Estado, la Ley 5/2006, que yo creo que está también dictada de acuerdo con la oportunidad política. Se llama
de regulación de conflictos de intereses del gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Es la famosa ley, dice, oiga, usted diga de qué gana, de qué vive, qué bienes tiene y qué cosas. Es el control, dedicación, intereses patrimoniales que tiene cada uno, incompatibilidades, sanciones cuando usted no da. Es decir, que se estaba dando la cosa de que dice, oiga, aquí esto, no, esto es de la ferretería de mi tío, tal, no, mire usted. Que hay unos, bueno, aquí unos, bueno, pues se ha dictado una ley, no es una instrucción ni siquiera un real decreto, es una ley sobre ese tema. Vamos a ver qué futuro tiene eso, pero no lo sabemos. Bueno, luego hay una cosa de marcación territorial de los colegios de procuradores. Bueno, esto tendrá algo que ver, porque aquí hubo problemas, de Villaviciosa y Grado y Pravia, Dice, oye, los que ejercían en Grado pueden ahora ejercer en Pravia. Claro. No, tuve que hacerle un dictamen sobre esto en su momento. Pero está solucionado aquí y no lo sabes, No lo sabes. Yo la verdad es que no vi una cosa. No, pero... yo no vi Claro. Sí. Poder ejercer en varios sitios. Claro. Bueno, y luego hay una instrucción también importante, porque cada día está teniendo más auge esto de que recibimos emigrantes que quieren inscribirse, no sé qué tal, en el padrón, que no sé qué, todo esto está muy interesado con la... Está muy interesado. Que vayan a por la de Siro que inscriben a todos los hijos de vecino. Entonces, yo dije que estaba separado de eso de mi mujer y de los... Pues quiero, dije, para el impuesto de sucesiones, que ahora va a ser modificado, Digo, pues, como ya me tienen pocos afeitados, digo, bueno, yo voy a empadronarme en el Concejo de Siro porque tengo la mayor parte de y sobre todo la casa, porque así lo pongo como domicilio habitual, estoy empadronado allí y mi mujer sigue empadronado en Oviedo. Pues oye, ningún inconveniente, No, tengo la contribución, ya no me cae. No hay que esperar a que no pierdan 50.000. Luego para el ayuntamiento que no pagas ahí los impuestos, el ayuntamiento más quiere. Claro, y los que están en 4.000 y pico va a llegar a 5. Claro, encantado. No de la pola. Pues esta, como veis, es una instrucción también y está muy relacionada con lo que acabamos de ver de los matrimonios de complacencia y con la inscripción, etcétera. Fíjate, se llama de prevención del fraude en materia de Estado civil. Yo digo, en materia de Estado civil, ¿no? Bueno, es sorprendente que la ley, que es muy corta, dedica más de la mitad de su articulado a la prevención del fraude de los extranjeros residentes en España. Parte de la base de que los extranjeros te van a meter un forro, porque como hay esa cosa de la aproximación familiar... El reagrupamiento, ¿no? No, el reagrupamiento familiar, no, es que estoy casado con esa y no sé qué y tal, tengo 4 hijos, no sé qué tal. Bueno, pues ahí hay una instrucción que puntualiza y regula eso. Para los que andáis en esto de extranjería, pues ahí tenéis un asunto... La poligamia se va a plantear cualquier día también, porque Claro. Bueno. Luego hay una que es importante y yo no sé también si convendría tener, que es el desarrollo del texto refundido de la ley del catastro. ¿Cómo se rectifica? Pero el catastro era un desastre. La verdad es que ahora... ahora ha mejorado un pelín. No está íntimamente ligado a lo que es la propiedad no Ya sé. Es una porque cosa. son dos registros Pero absolutamente sobre dispares, todo... no es una cosa Pero completa. hombre, si yo tengo un monte en la Gran Tonda, que resulta que en el registro de la propiedad son 7.000 y pico metros y el registro del catastro son 3.500. Bueno, Bueno, pues dice, no, que vale es el del catastro. ¿Cómo que vale? Claro. Esa información puede Bueno, pues esta reforma en el fondo es una pequeña reforma, pero es un texto refundido, yo os lo pongo aquí, texto refundido de la ley del catastro. Y prácticamente incide en dos cosas que a mí me parece que eran las más conflictivas del catastro, os lo pongo ahí. Rectificación de hechos, oiga, es que esta cosa no responde a la realidad material. ¿Cómo puede usted tener un catastro aquí con una cosa que no es la realidad? Y expedición y valor de las certificaciones catastrales. Bueno, pues ya va siendo hora de que sepamos de qué va esta novela. Por lo tanto, yo creo que eso es bueno, eso hay que... Podríamos echarle un día un vistazo, alguien experto en esto. Bueno, a ver. Luego hay otra ley que, como se había reformado las fuerzas públicas, pues entonces, como es la ley que
tiene un nombre maravilloso. Tropa y marinería. La ley de tropa y marinería. Es maravilloso. Es muy musical. Es una cosa maravillosa. La ley de tropa y marinería. Está. Y regula en el fondo el ejército profesional. Cómo se apunta uno, qué cobra, qué derechos tiene, etc. Es del ejército profesional. Bueno, luego hay una ley que modifica la ley de sociedades anónimas fundamentalmente en una cosa, en aplicar a la ley de sociedades anónimas la directiva comunitaria. Os apunté cuál es la directiva 2003 del año 51, que es sobre cómo se presentan los balances y cuentas para inscribir. 91, perdón, 90, puse 51, perdón, 91. Yo tardaron. La directiva 2003-91 que regula cómo se presentan para inscribir el registro los balances y cuentas de las sociedades anónimas. Porque la verdad es que nuestra ley era muy antigua y estaba en discrepancia con las normas de las sociedades anónimas. Otra de protección del medio ambiente, de evaluación de efectos, de planes, de tal, informes públicos, etc. Y otra ley, que esta es muy importante, ley de 28 de abril del 2006, es la ley 10 del 2006, BOE del 29, que modifica, lo puse ahí con un signo de admiración, la ley de montes. Modifica la ley de montes porque con ocasión de todos los incendios se ha visto que eso necesitaba una nueva regulación. Y yo os puse ahí lo que dice. Primero, ¿cuál es la protección administrativa y penal, ejercicio de acciones que podemos hacer administrativos y penales respecto a los montes? Luego, ¿quién tiene la responsabilidad por la deforestación o por los daños causados en una explotación forestal, una situación forestal? Pues lo subrayé ahí, responsabilidad forestal. Luego restauración, y es esa famosa ley que vino en la prensa y dice, mire usted, si un monte se quema no se puede hacer en 30 años, tal y cual. Está ahí, está en eso. Pero bueno, y ahora no, en las comunidades autónomas yo tenía media idea de que estaban... Leyes de montes autonómicos. Una casa puta. No, jamás he visto. Bueno, eso está todavía en trámite, Sí, pero hay una ley de montes. Pero no, nada. Una historieta... Bueno, pero la ley, pero están con el reglamento, ¿no? No sé, la ley sé que existe, el reglamento no... No hay reglamento. Aquí en Asturias no hay. Ley sí. Y aquí os puse yo, ¿no ves? Restauración y uso de terrenos incendiados, uso social del monte, no solamente del monte en general, y os puse ahí, no cambio de uso, no cabe un cambio de uso de un monte en 30 años, de un monte incendiado. Bien. Luego hay la 37 Ley de Educación. Una cosa disparatada. Hemos dictado una nueva ley orgánica de educación. Cada vez peor. Es tremendo. Cada vez peor. Es tremendo. Una nueva ley orgánica de educación. Pero fijaros que es una ley orgánica. Pero ¿cómo es posible? No es una modificación con un reglamento, un decretillo, no. Una ley orgánica de educación nueva. Bueno, pues muy bien. Sobre todo sobre calificación de los centros, planes, alumnos, la Biblia. Bueno, la ley orgánica. Bueno, pues muy bien. Se va a hacer. Bueno. Luego hay dos reales decretos de 28 de abril, los dos, el 522 y el 523, que están en relación con aquello que dijimos antes, que fue el de diciembre del año pasado, sobre la firma electrónica. Para poder cumplir todo eso hay que modificar el DNI, y para poder modificar el DNI, simplificar el procedimiento y que se puedan extender las certificaciones, hubo todo ese asunto y qué cosas tienes que aportar y cómo ser. Son esos dos decretos que arreglan ese tinglado. Hay luego un real decreto sobre los ruidos, que está en relación con aquello que decíamos de las máquinas de antes. Entonces ahora es aquel ampliado y más generalizado. Límites de las máquinas al aire libre. Límites del ruido de las máquinas al aire libre. Lo que yo os decía antes, que si se aplica ese parámetro, todos los compresores que están trabajando en las calles de Oviedo cierran. Gaby no puede hacer un plan de choque en un mes, pero es ni loco, vamos. Ni loco, no. Bueno, luego hay cuentas de depósitos y consignaciones. Sí, cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, lo regulan y tal. Bueno, es una historia. Yo creo que está bien como está, pero no sé, pues,
tú lees la ley y te huele a control. Entonces, para adaptarlo a Te Vanessa. huele a control. No, te huele a control. No, es que aquí se está pasando algo, es lo control. Bueno, pues entienda normas administrativas de cómo se hace, cómo se puede. Lo que no entiendo yo es por qué no se hacen las deposiciones judiciales en bancos públicos, claro, que tienen que ser en bancos privados. Porque hay un convenio, porque hay convenios públicos. Hay una concesión, Hay un convenio. No hay bancos públicos, la caja postal es del Deutsche Bank. No hay un banco público en España, como no es el Banco de España, que tampoco es Banco de España, es Banco Europeo. O sea que no. Sí, una pequeña coña. Únicamente un concurso y la Como los Sí, se lo adjudicaron a uno. Al BBV. Ahora van esto. Bueno, luego hay un Real Decreto que tiene interés para los que llevéis cosas, sobre todo de accidentes, porque es, os lo puse ahí, directiva comunitaria, es la aplicación de la directiva comunitaria de cómo se debe de regular el transporte de mercancías peligrosas por carretera. También me decía un transportista que tenemos de cliente en el despacho, hablando de esto, bueno, sabes de cosas, dice, sí, ya nos mandaron a nosotros, pero mire usted, si hay que cumplir la directiva comunitaria, no podemos salir, no es rentable el transporte, no es rentable, yo no puedo pagar eso, el no es rentable. Bueno, pero ahí está, es un Real Decreto de normas de transporte por carretera de las mercancías peligrosas, correcto. Hay una nueva ley de planes de fondos de pensiones, de planes de fondos de pensiones, de consorcio de seguros, que modifica también para aplicación de la directiva comunitaria, siempre que pone DICS-CE, quiere decir que es la aplicación de la directiva comunitaria. Y luego una ley que yo exactamente no sé a qué viene. No llega a ser. Sí, debe ser cuando hubo aquellas firmas del PP. Debe de ser unos que sí. De con eso. Claro, es una ley orgánica que modifica la ley orgánica de iniciativa legislativa y dice la iniciativa popular cómo se ejerce y qué requisitos tiene. Y si os fijáis, os puse ahí una cosa importante. Si vale poner ahí firma electrónica, si vale poner firma electrónica, cómo se hace el trámite cuando tú haces la iniciativa legislativa esa que tienes que presentar las 50.000 firmas, no sé qué, las 500.000 firmas. El Estatuto de Cataluña que es a Rajoy. Claro, entonces, por esas cosas dictaron una nueva ley. Como yo nunca pienso hacer una iniciativa legislativa, pero bueno, los que podéis dedicaros al derecho público y a saber eso, a asesorar en este asunto, ahí está. Hay otra ley que modifica la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, es puramente técnica de aplicación de ciertos trámites, no plantea mayor problema. Y hay una que puede mañana tener relevancia. Ahora me parece que es una especie de entelequia, que es la ley de 26 de mayo que regula la reproducción asistida. Yo no sé aquí en Oviedo, en Asturias, yo no sé si hay, yo no conozco a nadie que haya tenido un problema de esto, ni siquiera que se haya hecho aquí reproducción asistida. Yo tuve un caso curioso que os cuento brevemente. Una pareja, estaban casados, él había hecho una donación de semen para que ella se pudiera inseminar cuando quisiera. Decidieron separarse y vinieron a mi despacho para que les hiciera un documento en la que ella renunciaba a inseminarse con el semen que le había donado. No me digas. Sí, ¿no? Y al lo firmó el laboratorio y lo firmaron los tres. Y ella ahora acaba de, la misma embarazadísima por ella, acaba de tener un niño, no sé. A ver qué va a hacer, a ver. Fijaros qué curiosidad. Yo no sé, es un pacto. Es una causa torpe. La vi yo el otro día en un bar y lo estaba contando y le preguntaba a una amiga, oye, pero quedaste embarazada, y dice, es que mi abogado ya es muy bueno. No sé a qué se refería, pero lo dijo. Psicóloga norteamericana. Bueno, pues ahí está. La ley de reproducción asistida, esas cosas se me escapan, de verdad. Me escapan, pero supongo que vamos, en breve no será nada. Hay un Real Decreto que tiene interés para todos los que lleváis laboral, sobre todo accidentes laborales, de seguridad y salud en la construcción, que es un Real Decreto que se llama de riesgo laboral. Se hace una regulación específica sobre todo este tema, especialmente referida a la construcción. Y hay un Real Decreto que tiene, a mi modo de ver también, bastante interés, que es el siguiente. Lo tengo aquí, lo traje.
lo traje, vale la pena, 1100. Fijaros bien, la ley, el Real Decreto, que es de 19 de mayo del 2006, se llama Real Decreto que aprueba modificación en el Reglamento de Defensa de la Competencia. Bueno, ¿y esto qué lleva? ¿No? Bueno, y no oye mucho, ¿eh? Aquí está el preámbulo, aquí empieza el artículo 1 y aquí se terminó. ¿Qué coño? De eso nada. Es el tema gravísimo de los registros de morosidad. ¿Quién puede tener un registro de morosidad? ¿Quién puede acceder a él? ¿Quién lo puede escribir? ¿Qué empresas pueden consultarlos? Y sobre todo, a los efectos del presente decreto se entenderá por registro de morosidad el instrumento habilitado para el intercambio permanente de información, tal y cual y tal. Con arreglo al artículo 15, no se aplicarán los acuerdos de información sobre morosidad que se hagan dentro del registro, siempre que el registro sea queda manipulado, por la cuestión de normas que tienen de ser conocidas de tal, sea con unas excepciones. La exención para poder acceder, para poder que tú vayas al registro y te enteres, prevista en el registro, no será de aplicación. Aquí te dice, no, usted para poder hacer, no se aplica, eso quedan libres de hacer, aquellos acuerdos de intercambio de información sobre morosidad entre empresas competidoras en el mercado en que el grado de concentración de la suma de oferta de 3 operadores sea superior al 50%. Es decir, los bancos están excluidos. Déjese de coñas. Los bancos están excluidos. Ese es el tema. No puedes acudir al banco para saber el saldo. Este es el tema. Por internet. Este es el tema. Tú no le pagas al banco una hipoteca, te puedes poner como quieras. Fíjate que es una ley, que son exenciones. También pone ahí, hay que aplicar la directiva comunitaria, pero que a mi modo de ver es una modificación clara de la ley 1599 de protección de datos. Es una modificación clara. Y es un tema que yo creo que es preocupante. O sea, el problema de la modificación... Ahora me explico, ¿no visteis en la prensa últimamente anuncios de empresas que dicen le borramos a usted sin pagar las deudas? Sin pagar la deuda. Le borramos a usted. Ahí va. Fíjate que es un banco que le constaba porque la hipoteca la había cancelado el señor ahí y le había dado un certificado del BBVA que la hipoteca estaba cancelada. Va a la caja a sacar un crédito y dice, no, es que estás todavía con la hipoteca. No, mira, es que tengo el certificado, ya, pero en la maquinita... Bueno, hasta que le mandamos una carta del despacho diciendo que como no... O lo quitas totalmente una área criminal mañana. Ya lo tenía... Claro. Lleva 5 meses. Bueno, pues con ocasión de todo eso han dictado aquí un Real Decreto, así nada, 2 columninas de nada, me parece que va a traer más que todo. Y los chantajes, cuando te damos de baja de una telefónica o de tal, te seguían facturando, ya en el registro y claro, al final era 1.000 euros, tenías que pagarlo porque si no te bloqueaba. Es que además yo creo que, igual que antes decía eso del ruido tal, yo creo que esto, en el momento en el que se abra la esquina de empezar a poner reclamaciones, porque es que es muy serio, yo el otro día llamó un señor por un tema, oye, es que no puedo comprar gasoil para el camión con mi tarjeta de crédito. Que es de esto de RG Petróleos o cualquier, por un tema que tengo de un asunto que no tiene nada que ver y aquí está yo digo que tiene un nivel de trascendencia para tu imagen. Voy a ir rápidamente para 5 minutos terminar. ¿Veis ahí? Hay una que tiene interés, se pondrá en marcha, vamos a ver cómo es una modificación de la ley orgánica. Es una ley orgánica, en consecuencia también, como veis, la de 5. La ley 5. La ley ordinaria, ¿eh? ¿Cómo? Poner ley ordinaria. No, perdón. Ley ordinaria. Ley orgánica. Y que hay una G muy rara. Bueno. Y una G de Gerardo. Oye, ¿cómo voy a ser? Si es una modificación... Por eso no puede ser. Sí, es una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Tiene que ser una ley orgánica. Podría haberme equivocado. No estoy exento de equivocación. Recuerdo, te lo comenté aquí, en el año 51 cometí una equivocación, ¿te acuerdas? Bueno, pues es una modificación. Y tiene interés porque es la aplicación de una directiva comunitaria que ahora cada vez más empieza a dar cómo se hacen
las pruebas y los embargos de bienes en el extranjero entre empresas comunitarias, cómo se facilita la prueba para esos embargos, cómo se hace. Bueno, yo la verdad es que tengo pocas relaciones, más bien ninguna con la gente, porque sabéis lo que me pasa con los franceses, ¿no? Los franceses, ¿sabéis en qué se diferencian los franceses del resto de los europeos? No se diferencian en nada, pero ellos no lo saben. Hombre, si eso es lo que me pasa a mí, ellos no lo saben, pues esto es lo que nos pasa aquí. Bueno, pero yo pienso que ahora esto sí que va a empezar a tener, porque vamos a tener cada vez más embargar en el extranjero, embargar no sé qué, tal, prueba. Bueno, pues ahí se regula eso, ¿eh? Luego está... que esto no derive de una directiva comunitaria, ¿eh? Sí, deriva de una directiva comunitaria, sí. Eficacia de las normas de la Unión Europea, tal y cual. Bueno. La tengo por aquí, si la queréis, pero eso... Nada. Bueno, luego está la Ley de Radio y Televisión, que tiene interés porque en uno de sus capítulos regula el régimen jurídico de la radio y la televisión. Luego está una que también yo creo que se editó específicamente para una cosa. Es la Ley de 5 de julio, que modifica la Ley de Entidades de Derecho Público, el régimen jurídico patrimonial de las entidades de derecho público. Y es una ley prácticamente dictada para la SEPI. Es una ley que apunta al asunto de la SEPI. Nada más, todos los demás no le interesa, ni afectan nada. Es solo por problemas de la SEPI. La SEPI es para eso, no es más que para eso. Luego está otra ley que yo entiendo poco de ello, pero que será bueno también que hablemos de ello, la Ley de Propiedad Intelectual. Luego hay un reglamento de radioaficionados. Hay un Real Decreto. Nada de una resolución, nada. El Real Decreto de asistencia religiosa, y ya os puse ahí, de varias, no de la, cuando decíamos asistencia religiosa, de la verdadera, de la nueva, de la buena, no de la verdadera, no, de esas de otras, en los centros penitenciarios. Como decía don Sabino, dice a un administrativista alemán: le doy a usted mi palabra de honor que la religión católica es la verdad. La verdadera, sí, le doy mi palabra de honor. Créame. Bueno, pues luego hay otras ahí, ¿no ves? De mejoras del empleo, de los contratos, elecciones. Bueno, bien, no. Bueno, otra también, que es la aplicación, esta realmente es la aplicación de un protocolo, Es el protocolo 18 de 2012, ratificado el 3 de marzo del 2002, que es la Convención sobre el contra la tortura, tratos inhumanos y crueles, etcétera, etcétera, que es el protocolo de Nueva York 18-12-02. Bueno, ahí está. Es interesante, es bonito leerlo, es interesante leer de qué va a ser. Luego la otra de funcionarios públicos de permisos, igual que veíamos una ley de Barcelona, ahí está la ley de la capitalidad de Madrid. Mejor, yo diría que más y mejor desarrollada en el capítulo 4, el régimen jurídico. Está mejor hecho el régimen jurídico de la capitalidad de Madrid que el régimen jurídico de... Luego está... Se quiere hacer un poco con Buenos Aires, la ley de la memoria. Un poco eso. Luego está esa... no sé cómo llamarla, ley de la memoria histórica. Bueno, parece muy bien. Está una modificación de la ley de propiedad intelectual, de la que vamos a hablar aquí también. Y luego hay una ley, 1842, que, vamos a ver, están agrupadas, si veis, 18 de julio 2006, 18 de julio 2006, ley 2806, ley 2706. Una es de las agencias estatales, régimen jurídico de las agencias estatales, y otra es ley del medio ambiente, aplicación de la directiva comunitaria, derechos del medio ambiente y acceso a la justicia. Y acceso al directo. Todo aquello que venimos viviendo, los incendios, de no sé qué, acaba aquí en el régimen jurídico. Esta ley, que es la 1442, tal. En el título cuarto, yo no sé si a lo mejor nos interesará para los administracionistas de alguno, en el título cuarto se llama Acceso a la justicia y a la tutela administrativa en los asuntos medioambientales. Dice qué recursos hay, cuándo se va la vía penal, sobre todo hay un artículo muy interesante, es el artículo 23, ¿quién está legitimado para ejercitar las acciones sobre el medio ambiente?
Y volvemos a lo de antes, está destinado para la gestión popular, cualquiera que tenga los fines acreditados en los estatutos de protección del medio ambiente en general y los que los tengan en particular. Quien se hubiera constituido legalmente, al menos con 2 años de ejercicio y que venga convenido para la protección del medio ambiente, de las asociaciones del medio ambiente, oiga, que yo estoy aquí, quiero creer que si yo creo, digo, ahora voy a crear una asociación y mañana pongo un pleito, y dice, no, usted crea una asociación para poner un pleito tal, tiene usted que llevar 2 años aquí para estar legitimado. Bueno, hay mucho interés. Es muy larga, muy compleja, como se llama, pero regula todo eso, todo ese asunto del medio ambiente, que ya vimos antes que hay muchas disposiciones y que está a caer, pues ahí tiene su lugar. Bueno, luego está una ley del producto farmacéutico, para uso del producto farmacéutico, y luego hay una cosa que son dos. La orden de julio del 2006 y en agosto la orden de 28 de julio del 2006, que lo veis ahí en agosto, que son, están 2 de ellas, voy a ver esta 1485, que son, porque todos vosotros tenéis el bachillerato hecho todos, ¿sabéis? A ver, para tener la carrera de Derecho, bueno, yo tengo el bachillerato antiguo, el examen de Estado, otros no sé dónde está. Mayor de 25 años, acceso a la universidad. Roldán no tenía nada de eso. Ah, bueno. ¿Quién dice quién? Roldán, es Roldán. Los coches Bueno. y medidas. ¿Que avancea de decimal o será? Sí. No. Es que ha cambiado. Nosotros sabemos cuál es la medida de longitud, el metro. ¿Cuál es la medida de peso? El gramo. No, señores, el kilo. El kilo. Pero es que el metro ya no es el metro. Ah, ¿no? El metro no es la 10 millonésima La parte del cuadrante del meridiano No, de eso nada. Ah, ¿no? De eso nada. Pues, yo que no me canso de decirlo por ahí, resulta que es verdad, no me canso de explicarlo. Pero si queréis os digo la definición que aprendí yo en la escuela primaria a palos, con un maestro que tenía que se empeñó en que la habían que aprender. La diferencia es la parte del cuadrante del meridiano terrestre, ¿no? Ah, ¿no? Otra. Es la longitud de onda de una molécula de patrimonio iridiado en una La que está en Greenwich. ambiente, no sé qué tal. No, que Sí, hay. está en Casa Dios. En Greenwich El patrón nacional. Una barra de platino iridiado. Sí. No, mira, os voy a leer lo que es el metro. Consiste en una radiación monocromático de luz coherente cuyo valor de frecuencia ha sido establecido por el Comité Nacional de Pesas y Medidas, considerado a la velocidad de la luz en el vacío el valor de 299.729.458 m/s, que no sé lo que es, según resolución de la Conferencia de Pesas y Medidas. No puede ser. Tómate las narices. Os digo yo Y no te digo lo que es el kilo. Y no te digo lo que es el kilo. Esto sí es una relación popular. No me digas. No te digo lo que es el kilo, Dímelo. Ya te queda suyo. Que buenos palos me costó las cosas. A ver, ¿cuál es la tuya? Está traumatizado. Es la longitud igual a 1.650.763,73 longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 1p/10 y 5d/10 de un átomo de Krypton 86. Ole, ahí. Claro. Llevé más palos. Pero es mucho mejor eso que esto, hombre. Está mucho mejor eso. Así que, bueno, También te digo que fui el único del pueblo que conseguía aprenderla. Me costó. Por eso llegaste a lo que llegaste. pero es que además varían las cosas, lo que es el vatio, lo que es el Pero aquí viene esto ahora. pues no lo sé. Bueno, pues hay dos, están en 2 boletines enteros. Ya os lo pongo ahí, cuánto está, dónde se conserva, cuáles son los patrones, que tú puedes ir a un congreso y hablar del vatio y te dices, chaval, ¿qué estás haciendo? ¿Tú de qué vas, chaval? Bueno, luego hay una cosa, bueno, y luego hay una cosa que me da muchísima gracia. De verdad que creo que eso teníamos que mandar un escrito. Yo propongo que este seminario haga un escrito y lo mande, porque hay una orden ministerial de 25 de julio del 06 en que se dan becas para jueces y fiscales
para que mejoren su formación. Yo creo que deberíamos apoyarlo. No, pero... Yo creo que deberíamos... Primero una de urbanidad, Gerardo. Una de urbanidad primero. Para formación. Después de ser Después de ingresar. Sí. para preparar la posición. No. Yo daría uno especial. No, o sea, ya para mejorar la formación, no para preparar. No, es que yo algo vi una prensa un día de estos de que iban a crear becas para los opositores. Claro, hay mucha gente que acaba de... Yo creo que no. Esa es una. Preparando una oposición. Os lo pongo aquí, becas para preparación de jueces y fiscales y otras para mejoras de hay dos. Es que hay dos. Y yo creo que eso deberíamos apoyarlo. ¿Os parece que me pero... Luego están los valores. Luego hay una orden sobre... Yo no tengo asuntos de esos y también entiendo muy poco. Hay una orden sobre una serie de requisitos que hay que exigirle a las entidades financieras para el control de blanqueo de dinero. Yo, como entiendo muy poco de eso, me resulta difícil a los abogados también, ¿eh? Claro. ¿Y el secreto profesional? Y está... Es por lo de Marbella, ¿no? Claro. Estamos acusando de ello totalmente. Ya lo empiezan a tomar en serio. Sí. Oye, detuvieron a varios con esas facilidades. Y luego está una, que la veremos con una cosa, que es la modificación del reglamento de la circulación, también aplicación de la directiva comunitaria, que hace relación pues, a la velocidad, es decir, el reglamento de eso que viene en todos los periódicos, pero bueno, que está ahí, que lo podremos ver. Yo creo que con eso tenemos una idea aproximada de por dónde han ido los tiros de las modificaciones legislativas y de qué anda por ahí por el boletín. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Y el próximo día va a ser el día 10 de noviembre, en la que Martín García López del Vallado nos va a hablar del Plan General Universal de la Abogacía. Que bueno, tú ya estás pero bueno, es un tema interesante, especialmente en lo que a la mutualidad se refiere, ¿no? Sí. Y posteriormente vendrá ya Sonia de la Paz Fernández hablando del comercio electrónico, luego Juan Carlos González con el tema de la ley concursal y Fernando Castro con la ley del ruido. Esto es lo que está previsto hasta diciembre. Yo ya le mandé a Ramón también, pero os aviso y os doy datos si queréis tal, que hay dos asuntos que no son nuevas leyes, por descontado no tienen nada que ver, pero que son dos asuntos que alguien ha sacado a la luz ahora y que son importantes. Primero, en la ley, la ley a veces trae algunos artículos importantes, los que llevéis arrendamientos urbanos, esto es muy importante. Es el tema de la aplicación del uso de la vivienda familiar en casos de separación cuando la vivienda está arrendada. ¿Qué pasa con ello? Bueno, pues está aquí y muy bien abordado. Muy bien abordado. ¿De qué día es la revista? La revista es de 3 de octubre del 2006. De 3 de octubre del 2006. Y hay otra verdaderamente interesante, esta yo creo que merecería que la habláramos aquí, que es cómo queda modificado o extinguido o abolido, derogado, el artículo 41 de la ley hipotecaria en virtud de la nueva reglamentación del juicio verbal civil. Bueno, pues yo creo que en gran medida está el artículo 41 pero esto es muy interesante, que creo que esto podíamos hablarlo aquí. Y luego hay un señor que se le ocurrió una cosa maravillosa, que dice, oiga, miren ustedes, estamos reclamando en las compañías tantos días de baja y tantos secuelas. Nos hemos olvidado de que la ley regula otro aspecto. Tú puedes pedir días de baja, secuelas permanentes y secuelas temporales. Y nadie pide las secuelas temporales. Yo creo que podríamos hacer un asunto sobre eso. La verdad es que nosotros no lo pedimos jamás. Yo al leer esto digo, coño, pues sí es verdad, pero ¿por qué no lo pedimos? Eso lo dice la ley. Bueno. A veces pedimos las secuelas temporales como si fueran definitivas. Sí, también. Que saben que salen. Bueno, hombre, sí, a ver, explica. No, pero es interesante. Que cubren a corto plazo, a medio plazo. Es interesante. Ahí tenemos una serie de campos que puede ser guapo. Bueno, pues muchísimas gracias. Supongo que no hubo ninguna comunicación, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta el próximo día 10 os veremos aquí. Oye, perdonad el coñazo que... Coño, joder, que es maravilla. En tiempo, además. Yo subrayé ya 2 cosas que me voy a leer. Claro.